Hola, buenos días. Vamos a prender la luz. Está un poco oscuro. Hoy vamos a dar inicio, ahora sí, con el tema de la oración y, y vamos a aprender mucho porque esto es increíble. La oración es un portal, es una ventana donde podemos asomarnos a la presencia del Señor. Es un portal por el cual nosotros no podemos imaginar la importancia de la oración, que, que cuando tú cierras tus ojos, los abres hacia el mundo de Dios. Cuando tú cierras tus ojos, te presentas delante de Dios, donde ves a Dios, donde por la fe este, ves las cosas espirituales. No es tu imaginación, es la trascendencia de que Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él por medio de la oración. Y esto es increíble, extraordinario, porque de otra manera, ¿cómo? Cierras tus ojos y de repente ya los abriste en un lugar inimaginable y tal vez no veas nada. Mucha gente ora a Dios nada más por pedir y por decir, o sea, es una situación que hemos vivido. La gente de este mundo, todos contamos, cualquiera, todos piden a Dios, aún los ateos. Todos damos gracias a Dios. Los ateos dicen, soy ateo, gracias a Dios. Pero hoy me encontré con algo increíble, algo muy fascinante. Yo le he pensado mucho acerca de la oración, la importancia que tiene, porque no somos oradores. O sea, no platicamos con Dios, nuestra relación con Dios no es extrema, no es así una relación. Siempre hablo de la relación personal, de amigo, de platicar con Jesús, de decirle cosas a, a Dios, lo que sentimos. La oración nos lleva a ese lugar donde podemos expresar nuestros sentimientos a Dios, donde podemos nosotros hablar con el Señor y decirle todas nuestras dificultades que pasamos, de decirle nuestras necesidades, de pedirle por los que amamos, de, de expresarse nuestro sentimiento de tristeza cuando alguien está enfermo o cuando alguien muere, de, de, de una relación con Dios, sabiendo de, de las cosas que suceden en este mundo. Si en la oración, o sea, todo está en Cristo. La oración es un plan de Dios, es como un radio portátil. Aquí estoy, Señor, buenos días. Es como cuando tú haces una llamada telefónica. La oración es algo importante. La oración es estar bajo el abrigo del Altísimo, bajo su cuidado. La oración es porque nosotros le decimos al Señor, mira, ¿sabes qué? Estoy en problemas, Señor, ayúdame, te necesito. Eh, este, estar habitando bajo sus alas. La oración es un lugar secreto. La oración es como si tuvieras un celular con manos libres, así. Y tú vas por el camión y vas, Señor, ¿sabes qué? Espero que salga las cosas bien, porque platicas en cualquier momento, puedes ir en el camión, en eh, cualquier lugar, tú puedes hablar con el Señor. El Señor tiene manos libres, como te dije, vas por el camión y vas rumbo hacia un trabajo y le vas diciendo al Señor, Señor, ayúdame, te necesito, que me den ese trabajo. Necesito que tú obres en ese trabajo y muevas
ahí tus palancas, o sea, como quieras decirle, muevas ahí y que tu mano poderosa esté ahí sobre las cosas y que se haga tu voluntad y que si me das la oportunidad, me gusta este trabajo, o sea, que tú le expreses al Señor lo que tú quieres, que se lo digas y de repente suceden las cosas. Aún así, la gente que no es de Cristo pide y se le da, porque Dios es misericordioso. Esa es la situación de Dios, que es misericordioso. Ese es algo que solamente Dios concede en las peticiones. Porque a veces Dios no concede nuestras peticiones. Dios no es que no nos oiga, es que Él a veces dice, no te voy a dar esto, tengo algo mejor para ti, pero nosotros a veces no conocemos al Señor bien. Así es de que tenemos que meternos ahora en esta palabra que dice la oración. ¿Qué es la oración en realidad? La oración es una forma de expresarnos, de decir, una manera de acercarnos a Dios. Como el otro día, o sea, así, bueno, aquí llamando SOS, alguien escucha, contesten, o sea, las llamadas. Bueno, pero con Dios no, su línea siempre está abierta. Pero a veces Dios está del otro lado y no contesta. ¿Por qué? Porque no es su voluntad. Hay muchas cosas que nosotros debemos de entender. Debemos de encomendar nuestro camino al Señor. Así es de que Dios habla muchas veces a nosotros y nosotros no entendemos. No oímos la voz de Dios porque nosotros nada más queremos hablar. Debemos de guardar silencio. Si no, ¿cómo vamos a escuchar? No aprendemos a escuchar. Un saludo a los que se están conectando. Ya se me pasaron. A ver, mando saludos a Marcos Amorín y a Hayden Stoker Pierce. Bienvenidos, gracias por escuchar. Estamos hablando de la oración y fíjense que aquí, por ejemplo, dice en el Salmo de David, donde dice, yo dije, atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé, aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. O sea, le dolió porque se cayó, se aguantó. Dice, se enardeció mi corazón dentro de mí y mi meditación se, dice, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua y así hablé. Y en la oración, hazme saber, Señor, mi fin. ¿Cómo voy a terminar? Y cuánta sea la medida de mis días. Que sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto. Nuestros días son pocos. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio al insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano.
Con castigos por el pecado, con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Señor, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Esta es una oración y se parece a la que Jesús dijo. Jesús dijo, este, dice, Padre nuestro, se dirige al Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y luego dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, no me dejes caer en la tentación. Y aquí le dice, líbrame del mal, líbrame de mis enemigos. O sea, las oraciones de David son un ejemplo para que nosotros, al estudiar los salmos, nosotros nos acerquemos a Dios y de la misma manera le hablemos. No hay otra manera más que expresarnos a Dios de una manera especial. Y yo me metí al Strong y empecé a buscar y empecé a encontrar cosas maravillosas y, y antes de hablar de los versículos que hablan de la oración, cómo Dios era, cómo Dios también, Jesús platicaba con el Padre. Entonces empecé a encontrar cosas como estas, miren, este, eh, primero una pregunta, ¿por qué te acercas a Dios? Para empezar, una pregunta, ¿por qué te acercas a Dios? ¿Qué te interesa de Él? ¿Qué le quieres sacar? ¿Qué buscas? Y a través de la oración tú debes de comprender que la oración se hizo para los que están cerca de Dios, para los redimidos, para los que se limpian de sus pecados. Cada día te presentas delante de Dios en oración, cada día te debes de presentar, mínimo una vez al día, porque en la Biblia vamos a aprender que por ejemplo Daniel se presentaba 3 veces al día. Y se nos aconseja que en la mañana te levantes orando a Dios. Y yo aconsejo, levántate más temprano si no te alcanza el tiempo. No ores a la carrera. Y si tú, al terminar el día cansado del camino, así, cansado de tu vivir, eh, ora a Dios. Ponte a cuentas con Él. No te duermas sin arreglar el día de hoy porque quizás no despertemos un día. Así es de que, ¿por qué nos acercamos a Dios? Pues simplemente yo pienso que es para pedir un consejo. Dios nos habla, pedimos un consejo para agradecerle al Señor, para pedirle perdón. ¿Por qué nos acercamos a Dios en la oración? En realidad, ¿por qué? Porque somos unos piriches nada más. Y queremos, dame, que estábamos así como la sandijuela que nada más chupa y chupa y dame, así como leíamos ayer del infierno, del Seol, que caen muchos y no tiene llenadera, puro pedir y nada para allá. Solamente cuando tú llamas a un amigo por teléfono, le llamas nada más para decirle, oye, necesito dinero, oye, dame esto, oye, dame aquello, oye, necesito esto, y te dicen, oye, ¿y cuál es lo recíproco? ¿Qué beneficios estás obteniendo de mí? Y pues Dios es misericordioso y te puede dar lo que tú quieras en su misericordia, pero ¿de qué te sirve tanto pedir? Hay mucha gente que no conoce a Dios y va y le pide. Ustedes conocen a muchos.
Y a veces los cristianos están diario llorando porque piden y piden y dicen, "Ah, es que Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios no atiende mi súplica, le pido y no me lo da". Bueno, no te lo da porque tiene un propósito, pero tú tienes que saber ese propósito, tienes que conocer a Dios. Si no tienes una relación con Dios, no puedes hablar con Él. Entonces, me gustaría que tú reflexionaras, porque esta es una manera de acercarse a Dios, la oración, conociendo parte de la Biblia. Por ejemplo, ¿quieren que les dé el teléfono de Dios? Dios tiene teléfonos de emergencia. Por ejemplo, si tú vas a Jeremías, ahí encuentras el teléfono de Dios, el celular de Dios, Jeremías 33:3. Ahí está. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Así es de que Dios te dice que clames a Él. La palabra clamar es tener una relación con Él de, de súplica, de petición. Hay muchas palabras aquí que son importantes cuando tú te comunicas con alguien. Cuando le hablas a la ambulancia, cuando clamas por ayuda, ayúdenme, ayúdenme, está bien grave, se está muriendo, vengan para acá, y ahí van rápido. Clama a mí, yo te responderé. Pídeme ayuda. Yo te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Las cosas ocultas de Dios no las conocemos, porque esas son de Él. Y Él te va a enseñar cosas que tú no conoces, porque las reveladas son para nosotros. Dios nos revela su palabra, pero siempre y cuando nosotros nos acerquemos a Él confiando en que su palabra es verdad, que podemos ser confiables, porque Dios puede depositar su palabra en nosotros y nosotros la guardaremos. Y así, si Dios no obra, tenemos que estar firmes. Si Dios no obra en nuestras vidas, y si por ejemplo están en el hospital y se está muriendo alguien, y si nosotros clamamos a Dios, le pedimos a Dios, y Dios no obra, nosotros tenemos que seguir firmes, porque esa es la situación. Todos nos vamos a morir, no somos eternos, y Dios conoce, como leímos en el Salmo ahorita al principio, que Él conoce el tiempo de nuestra vida. Y qué mejor si nosotros nos quedan tal vez una semana de vida, nosotros nos acerquemos a Dios en oración, una semana de vida nada más, porque quizás nos quede una semana o quizás hoy en la noche muéramos. No lo sabemos. Dios conoce nuestro destino, nuestro final. Él sabe cómo terminamos y que sea hoy, que vivas como si fuera la última vez, hoy, el último día de tu vida. ¿Cómo lo vivirías? Pues orando a Dios, porque qué triste es irse de esta vida sin haberse acercado a Dios. O sea, piensa, acerquémonos a Dios confiadamente, confiando en que Él oye, pero a veces Él no atiende nuestra llamada. Y si la atiende, Él oye, pero la deja ahí en su agenda. Él sabrá cuándo contestar o cuándo decidirá mandar la ayuda. No es de que como muchos atrevidos que oran a Dios y hasta le truenan los dedos. A Dios, ya lo quiero ahorita. Lo necesito, te exijo. No, así como, o sea, somos tan osados. Así no. Así es de que este es el teléfono de Dios. Y cuando tengas emergencias, pues te voy a dar otro número telefónico del cielo. No sé si a ti te gusta hacer llamadas celestiales.
Hay gente que no le gusta llamar. Llamar me refiero a la oración. Así es de que, fíjense, cuando dice en el 91, 91 es como el 911, marca el 911 celestial, y dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo al Señor, o sea, en oración, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Solo en ti, dice. Y Él te librará del lazo del cazador. Fíjate lo que va a hacer si tú le llamas en emergencias. De la peste destructora, de la enfermedad, de la peste que te llevará a la muerte, te puede librar, pero llama a urgencias. Tú llamas a urgencias y, ay, aquí pasó un accidente, vienen y te llevan al hospital y de repente te atienden, llaman así a tu ayuda, van en tu ayuda, llevan al hospital la necesidad que tengas y la hospitalización y te ayudan. Así es el Señor. Y te librará de la peste destructora, o sea, te dará la medicina. La medicina es su palabra. Medicina a mis huesos es su palabra. Dice, con sus plumas te cubrirá, o sea, te protegerá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Confía en el Señor. Si tú platicas con Él tu relación con Dios, en oración, vas a confiar y estarás seguro. Pese a lo que te suceda. Estando en oración con Dios podemos, o sea, nos pueden agredir, nos pueden hasta, no sé, nos pueden herir, pero estaremos seguros, dice, porque escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno. Ahí está cuando los niños siempre le llaman a su papá, es una relación con su papá, un niño, su papá, papi, ¿qué quieres? Ya duérmete. Tengo miedo, papi, ven. Está haciendo una oración. O no fueron a la escuela a estudiar español. Es una oración. Papi, ven, tengo miedo, ayuda. Ven conmigo, estate conmigo. Y el papá oye. Así es Dios. Él oye y viene. Y como padre, ejemplo, así viene el papá, se acuesta con el niño hasta que se duerme. Dice, no temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Las saetas del enemigo. Sí, nos protegerá. Ni pestilencia que ande en oscuridad, enfermedades, ¿sí ves? No. Ni mortandad que en medio del día destruya, ni mortandad, te cuidará de algún accidente. Eso es increíble. Una vez me pasó, iba yo al instituto y mi esposa me dijo, no vayas. Y yo le dije, no, sí, voy a ir, es que no sé qué tengo, me siento ansioso, voy a ir, no, tengo que ir. Y fui. Y ella me había dicho que no fuera. Tal vez Dios me estaba llamando. Tal vez si yo hubiera cedido más a oírla y no hubiera ido, o ella hubiera rogado más que no fuera, tal vez no hubiera pasado lo que pasó, pero tuve un accidente donde yo iba en una curva así y adelante de mí iba un camión y dije, yo siempre guardo una distancia bien larga, eran como unos 100 metros, yo le metí la neutral, iba como a unos 70 de velocidad, entonces venía el otro carril así, venía un carro que dio vuelta así en la curva. Y yo sé que ahí hay una entrada para aprovechar. Muchos vivos la aprovechan y se meten ahí para no rodear la colonia y se meten por ahí porque había un callejón. No, pues yo bien confiado iba neutral y hasta bajé el pie del acelerador y del freno y me fui. Y de repente se me cierra así, no, ni metí el freno. Y luego no traía yo el cinturón de seguridad y no, me dio una estrellada en el vidrio. No, hombre, vi una luz increíble. Una luz así, un flash, una luz impresionante como una luz de fotones, una luz blanca así. ¡Zas! No, hombre, reaccioné así. Y en mi reacción empecé a respirar profundo y dije,
tranquilo, tranquilo, ¿qué pasa? Y me estaba dando sueño, pero yo empecé a respirar, a respirar, a respirar y me bajé del carro, así dije, este cuate, dije, y fui con el otro cuate y a ver, ¿cómo estás? Y empezando a gritar, ¡ay, mi columna, mi columna! ¿Cuál columna era? Este, me quería echar la culpa de que yo lo había chocado y le dije, ah, sí, pues yo le dije, pues a mí no me importa mi carro, no me importa nada, esperemos al de tránsito. No, pues luego empezó, no, ¿sabes qué? Ya se le quitó el dolor de la columna. Empezó a decir, no, mira, el carro no es mío, mira que esto, que el otro, y ya me convenció. Ya, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. Entonces ya dije, no, pues mira, yo soy cristiano y te voy a echar la mano si me ayudas. Cada quien va a pagar su responsabilidad, órale. Me transió, me transió, nomás me jugó y se libró el cuate y me dejó con mi carro chocado. No, si cuando yo me puse a pensar, oye, que la verdad le destrocé el carro, ¿eh? Yo le di en medio y le sumí las dos puertas, le di en medio. Pero gracias a Dios que todo salió bien y escuchen bien, ese era para matarme. No me pasó nada, ni un rasguño. Y mi imaginación, pensé que unas alas se habían puesto delante de mí y amortiguaron mi golpe para no morirme. Fue fantástico. Yo casi no digo esto, me quedo asombrado. Lo digo ahora porque pasan cosas increíbles viendo lo que dice aquí el Señor, de que nos cubrirá con sus plumas, nos cubrirá. Ni mortandad que en medio del día destruya, ni la muerte, no nos va a destruir. Me hubiera destruido ahí en ese accidente, pero pasó eso. Yo digo cosas de suerte, pero no. Está la intervención de Dios. Dice, caerá a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. O sea, vas a ver cómo Dios les va a pagar a los que no se arrepientan. Porque has puesto en el Señor, que es, dice, porque has puesto al Señor, dice que es mi esperanza. Y habla David, pero es que es un salmo que escribió, dicen muchos que Moisés, pero porque has puesto en el Señor el que es nuestra esperanza, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. O sea, has puesto al Altísimo por tu habitación. Entra en el lugar secreto a platicar con Dios, porque lo has puesto en tu habitación. Me voy a presentar delante de Dios aquí en la intimidad de la oración, en el portal que te traslada a estar delante de Dios, a presentarse delante de Dios. Y lo primero que tienes que decir, Señor, perdóname, limpio mi vida, límpiame con tu sangre preciosa porque no soy digno de presentarme ante ti porque estoy sucio, límpiame. Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. O sea, la morada, esta morada. Pero, ¿sabes? A veces estamos enfermos. ¿Por qué? Porque no hacemos lo correcto delante de Dios. No tenemos una relación con Él de conversación en la oración. Miren, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. O sea, Dios tiene vigilantes, tiene guardianes. Por eso está el dicho de que los ángeles de la guarda, que no, Dios puso vigilantes, porque ahí están. Dice, que te guarden en todos tus caminos. Esto se refiere también a Jesucristo, porque son profecías. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿A quién te diriges?
Dice, me invocará y yo le responderé. Ahí está. Invoca al Señor y Él te responderá. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ya te mostraré mi salvación. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Te mostró la salvación Dios en la cruz con Cristo. Así es de que nuestra esperanza es Él. O sea, este es algo que debes de entender en tu relación con Dios, en tu relación en oración. Porque la oración tiene que ser importantísima. La verdad, como dice el pastor Chuy de la alabanza, dice él que en un canto que cantamos, ¿no? Se me olvida ese canto, lo quiero cantar y no me acuerdo. Dice que es más fácil hacer todo lo que tenemos que hacer que orar. Es más fácil hacer toda nuestra vida, nos levantamos como locos, ¡ay, ya se me hizo tarde! Y hacemos todo rápido, rápido y fácil. El café, órale, vamos a desayunar, niños, un lonche, vámonos a la escuela. Es más fácil, ay, voy orando por el camino. No, es más fácil hacer nuestras cosas que orar, que levantarnos y tener una relación con Dios real, verdadera y con tiempo, con tranquilidad. Así es esto de relacionarse con Dios. Por ejemplo, yo busqué en el Strong y en el Strong encontré unas cosas muy importantes que por ejemplo, es la palabra orar es la palabra en hebreo tefilá, es del 8065 del Strong, dice que quiere decir intercesión. O sea, hay una intercesión, interceder por alguien, Dios intercede por otros, tú por otros, o sea, es una relación de amigos, de sociedad. Porque en la oración tú puedes pedir por otros y los otros pueden recibir beneficios. Habla de súplica. ¿A qué te acercas a Dios? A suplicarle. Por implícito, himno. O sea, es lo que les decía yo acerca de la alabanza. Hay alabanzas que cantamos que son oraciones, pero debemos de cantarlas con el corazón, de sentirlas. Como una canción de este que cantábamos hace mucho tiempo que ya no hemos vuelto a cantar, que ya no se sacan en las iglesias, como si todas las alabanzas llegaran a pasar de moda. Una que decía de quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida en alabanza y adoración. O sea, se las cantamos en un himno. Los himnos son oraciones de los santos al Señor. Oraciones de agradecimiento, de petición, o sea, tenemos que los cantantes, porque son cantantes, pero los que componen música cristiana deben de fijarse en este punto. ¿A quién le cantas, cómo le cantas y por qué le cantas? O cómo puedes tú hacer un himno, componer un canto. Quiere decir ruego. Y viene de una palabra derivada que es del 6419, que es palal, que es la raíz primaria de la palabra tefilá, de la palabra orar, que quiere decir juzgar. Juzgar, o sea, tú te presentas en la oración ante Dios y te presentas a juicio. Señor, vengo a que me hagas un juicio. He pecado. He hecho mal. Júzgame. Quiero limpiar mi corazón. Quiero venir a declararte, ir a juicio. Porque si tú te acercas a Dios, en el nombre de Jesús, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, que te perdona. Así es de que vienes y en la oración entras a juicio. Dios ya hizo nuestro juicio y ya nos salvó en la cruz. Pero en la oración a veces nosotros seguimos pecando. Si hay alguien que diga, yo no peco, escríbame, póngame ahí que no es pecador.
Si abogado, dice el apóstol Juan, si alguno haya pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entramos en un juicio en la oración. Entonces dice que quiere decir juzgar. Oficial. Es oficial. Válido. Y donde tú te comunicas con Dios mentalmente. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón, el pensamiento del corazón. ¿Cómo dice el versículo? Dice, he aquí la palabra todavía no está en mi lengua, todavía no la he pronunciado y he aquí tú ya la conoces, Señor. Es salmo de David. Él conoce lo que tú vas a decir. Tú no pronuncias ninguna palabra y Él ya sabe. Por eso mentalmente es interceder. Es orar y entrar con el juez a juicio. Es juzgar cuando tú entras a la oración, es juzgada tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de actuar. Y entrando en esa plática le dices al Señor, perdóname. Y Él te perdona, o sea, te exonera. O sea, entonces hacer oración es pedir y pensar, es rogar, suplicar. Valor, tener el valor. No como ahora dicen que ahora los mandamientos de hoy en día son, tienes el valor o te vale. Ya no son los mandamientos de Dios, sino hechos. Y piensan que esos hechos son obras buenas y las obras buenas te van a llevar al cielo, como muchos piensan. Ahora me fui a la palabra que iba de Strong la 78 que es meditar. Cuando entras en la oración meditas, es más, antes de entrar con Dios, así deja una llamada mientras marco y estás meditando, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Y Señor, y ya recordé que le voy a decir esto, el otro y aquello. Y abres el portal de la comunicación, de la oración. Entonces ahí quiere decir, dice meditar y empiezas a conversar. O sea, primero dice conversa con uno mismo. Meditas es conversar con uno mismo antes de hablar con Dios. Y si, y de aquí en voz alta. Hay muchos que piensan en voz alta. O sea, eso es hablar con uno mismo primero. Porque ¿qué le vas a decir al Señor? Vas a llegar, Señor, pues no sé qué decirte. Por eso muchos no saben entrar en la oración. A ver, mamá, nos vamos a orar. A ver, él ya sabe, ya sabe qué decir. Pero los hermanos a veces no saben qué decir. Primero vamos a entrar en meditación. ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué le vas a decir? Cuando mi esposa me dice, Mata, háblale a tal persona. Y dice, pero primero piensa qué le vas a decir, porque a veces decimos cada cosa que, o nos exaltamos, no. Debemos, el meditar nos lleva a la tranquilidad, porque a veces olvidamos cosas, o no decimos lo que debemos de decir. Así es de que es conversar con uno mismo antes de entrar en la oración y en voz alta. Dice, para transmitir el mensaje. ¿Qué mensaje le vas a dar a Dios? Dios, te traigo un mensaje. ¿Cuál es tu mensaje? Siempre que tú agarras tu teléfono, siempre dice, mensajes, deja tu mensaje. Vamos a llevarle, la oración es una plática que es un mensaje. El mensajero vino, el ángel vino y le habló a Daniel. El ángel vino y le dio el mensaje a María. Y vino y le habló también a, a Zacarías, el esposo de Elizabeth. Vino el ángel y le habló para darles un mensaje de parte de Dios. Ahora nosotros tenemos que comunicarnos directamente con Dios a través de la oración, que es el portal que abrió Jesús para que nosotros, en el nombre de Jesús, nos relacionáramos con Dios. Podemos venir y Jesús nos lo enseñó en la oración. Y vamos a ir para allá. Entonces, dice musitar, mascullar. Habla de
murmullos, habla de cualquier acción que tú quieras decir delante de Dios, cualquier cosa, lo que tú hagas, rindiéndote a Él. Quiere decir una consideración para contarle, para hablar. Ahora, una relación tremenda. Una meditación, meditar, platicar con Dios, oración, orar, una palabra, una queja. Yo estudié lo de la queja y yo prefiero no quejarme delante de Dios. Pero a veces una queja se refiere a algo que te hicieron. Ay, no, Señor, fíjate que me molestan mucho en mi trabajo. Haz algo. O sea, de una manera este diferente, o sea, pensando, porque a veces, ¿cómo te vas a ir a quejar delante de Dios? Ay, tú no haces nada, o sea, fíjense cómo, ay, tú no haces nada, Señor. Eh, ¿Dónde estás? O sea, la queja, esa queja que siempre tienen mucha gente que dice, ¿y dónde estaba Dios? Mataron a mi hijo en una esquina y ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué no lo cuidó? O sea, una queja. De esas quejas no. Lo acabo de leer, aquí está exponiendo en el Salmo 91, no, en el otro, en el 37 que leí, la queja de que, no, mira mis enemigos, Señor, este, haz algo. ¿Mm? Así es de que dice, es una reflexionar, lamento. Cuando platicas con Dios, entras en una relación con Dios para lamentarte con tu condición, lamentar tu pecado, lamentar lo que hiciste, o sea, y decirle, Señor, me da vergüenza presentarme delante de ti, presentarte con tu vergüenza de que hiciste mal, dijiste mal y obraste en pos de la maldad, en pos del pecado, y vienes con el Señor y meditando le dices, Señor, límpiame. Así es de que orar es contarle a Dios tus problemas, contarle a Dios tu vida, tu manera de ser, contarle todo, contarle lo que están pasando tu familia, contarle lo que está pasando tu vecino, contarle al Señor. A Dios no lo enfadamos, a Dios le gusta oír nuestras historias, aunque Dios ya lo sabe todo. Dios sabe cómo termina tu vida. Así es de que en esta forma yo encontré unos capítulos que no sé ni qué voy a decirles, pero encontré un versículo de Job 15:4 que me sorprendió. Dije yo, caray, habla acerca de la oración, pero está medio... Porque el libro de Job es un libro bien difícil, yo lo he estudiado y leído y la mera verdad es bien difícil de entenderlo porque es una plática y parece que hablan cosas como en otro nivel. Aquí está el 15:4 de Job. Es cuando Elifaz reprende a Job. Y en el 1 dice, respondió Elifaz temanita y dijo, ¿proferirá el sabio vana sabiduría? ¿Y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los asuntos, digo, de los astutos. O sea, estaba hablando, o sea, ¿por qué hablas? O sea, en la oración menoscabas la oración. Entonces, no la pongas en poco, la oración, es importante. No menospreciemos la oración, porque en realidad es sabio ir delante de Dios a hablar. Y yo dije, caray, ¿por qué le está diciendo esto? O sea, no la tengas en poco.
No tengas en poco la oración. Tenemos que aprender más. O sea, hemos oído durante mucho tiempo de nuestra vida los cristianos que tenemos ya 20 años y no hemos hecho conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos cosas que hacer que son muy importantes para nosotros y hacemos a un lado lo que en verdad debería de ser lo más importante, la oración. Ay, es que estoy cansado. Ay, es que no tengo tiempo. Este, de verdad, no tenemos excusa, lo digo con vergüenza. Porque mucho tiempo hemos ido a la iglesia y en verdad no oramos. La ponemos bien fácil. Ay, hermano, ore por mí, ¿no? Ahí le encargo. Oren por mí. Es que necesito que oren por mí. Preséntate tú a orar. Preséntate tú a presentar tu oración, tu queja delante de Dios, tu necesidad. Un llamado a todos los hermanos que están pasando por pruebas y se paran todos, así, y yo me quedo, pues todos pasamos pruebas, pero también pasamos pruebas porque queremos que una oración mágica arregle nuestra vida cuando nosotros presentándonos delante de Dios en cada instante, cada momento se van a resolver, porque Dios va a poner soluciones. Pero si nosotros no lo hacemos, si de por sí, este, estamos cerca del Señor, pero no nos acercamos en la intimidad de la oración, de la relación con Dios, pues no vamos a llegar a ver la solución de muchas cosas. Dios nos da, cuando estás enfermo le pides a Dios en oración que te sane. Y si Dios no te sana, pídele fuerzas para soportar. Porque si tú dices, ¿por qué Dios no me sana? Es por algo. Porque entramos a juicio siempre en oración, diario. ¿Por qué nos vienen males? Ay, que el cristiano es libre de... No, 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 no. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos duele esto? ¿Por qué sentimos dolor? Porque el Señor trata con nosotros. Si hicimos algo mal, Dios nos castiga. Y como somos hijos de Dios, Dios nos castiga. Qué bueno que nos castiga porque así podemos sentirnos apapachados, como dicen unos. Ay, yo soy el consentido de Dios. No, no es el consentido. Dios reprende y corrige. Y si tú no te presentas en la oración, a veces el castigo va a ser más duro. Hay quienes dicen que Dios no castiga. Entonces, ¿por qué te vienen tantos problemas? Esos son castigos. Así es de que seguí adelante. Entonces hay que sabernos dirigir a Dios, a dirigirnos a Dios en oración, no con exigencia ni altanería, y respetuosamente, osando hablar con Dios y respetuosamente. O sea, hay gente osada que, híjole, no, la mera verdad, yo no me quisiera presentar delante de Dios de esa manera, porque ¿quién soy yo? Da cuenta que tú eres un simple mortal, eres un humano que va a morir, eres polvo, no eres nada. Así es de que la relación con Dios tiene que ser de ahora en adelante una expresión de tener ese anhelo, ese deseo ahorita lo vamos a ver, de hablar con Dios. Así, Dios atiende la oración como la de Daniel. Vamos a hablar acerca de Daniel, acerca de cómo fue su relación con Dios. Y ahí encontré en el griego la palabra oración, es el 43-35, que es proseuge, que es en griego, que la oración quiere decir adoración. Orar fervientemente, orar a Dios, orar, adorar, hacer oración, pedir. Esto lo saqué de, del 43-35, que es
no tomé el versículo de donde lo saqué porque es diferente cuando habla la oración. La oración cuando habla Jesús en Mateo, me da otra connotación de la strong, del significado. Pero en esta, eso quiere decir adoración. Porque cuando tú entras a platicar con Dios, a expresarle tus cosas, vienes en una manera de reconociéndole a Él, como dice el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración de adoración. Porque te diriges al Padre, Padre, Abba Padre, Padre Celestial. Gracias por dejarme entrar a tu presencia, por permitirme estar delante de ti, que no soy digno, que tengo vergüenza de presentarme de ti por mi forma de ser. Aún así, siendo pecador, Señor, tú tienes misericordia de mí, gracias. Y entras y le dices al Señor lo que tú quieras, lo exaltas. Porque esa es una expresión ya cuando tú le dices, Señor, tú eres santo, 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 tú eres grande. Es una expresión de adoración. Por eso la oración es algo más que una simple plática. Plática entre nosotros. Nosotros cuando platicamos con los demás no rendimos adoración. Pero cuando entramos en la oración debemos de entrar en la adoración porque Dios es el único. Él diseñó la oración. Nosotros no estamos, cuando dices, este, vamos a charlar, vamos a platicar de un tema, no, vamos a orar. No le dices a la gente, oye, ¿me permites orar? ¿Me permites orar? O sea, decimos una oración y tú empiezas a hablar tus cosas. No, no, una oración verdadera es una plática con Dios adorándolo. Porque ahí expresas con himnos también tu ora a Dios con himnos. Luego vamos a seguir más adelante acerca de lo que va a suceder y creo que no me va a alcanzar el tiempo porque es súper larguísimo. Porque, porque solamente ese es el comienzo. Y vamos a leer, por ejemplo, no, vamos a seguir con para terminar, con los versículos que escribí. Job 24:12, fíjense lo que dice Job 24:12. 24:12, 12 dice, desde los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, claman, pero Dios no atiende su oración. Fíjense lo que está pasando. Hay gente que ora a Dios, le pide a Dios, clama a Dios, ayúdame, y Dios no oye su oración. La pregunta es ¿por qué? Si siendo cristianos, a veces Dios no oye nuestra oración, porque nuestras oraciones tienen estorbo a veces por nuestras malas actitudes, porque no nos ponemos a cuenta delante de Dios. Mucha gente obra mal y piensa, entonces como ella a lo mejor cree que Dios no la escucha porque pues ella es medio envidiosa, sangrona o lo que sea, pues, pues su oración no la escucha a Dios. Dios conoce su petición, pero Dios no le hace caso. Y entonces le dice a los hermanitos, oye, ora por mí, tú que estás más cerca de Dios. No, pues ore usted. Usted tiene la necesidad. Ahora que el Señor nos dice que oremos unos por otros, pues también llevemos las cargas de los unos o de los otros. Entonces nosotros vamos a orar, pero también tenemos que preguntarle a esta persona, ¿y qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú para que Dios escuche tu oración? Porque si tú no estás haciendo nada y te la pones bien fácil de que otros oren por ti, tú ve tu necesidad, cuéntasela a Dios. Yo le puedo decir al Señor una oración ahora que está el huracán Dorian que destrozó ahí las Bahamas, que yo me doy cuenta y medito y dije, y pobre gente, ¿y si hay hermanos allá? Y yo le digo al Señor, ten misericordia, fortalécelos, ayúdales. Es una forma de interceder porque quizás ellos en su angustia no se acuerden de Dios.
Porque en la televisión sacan ahí y, ay, estamos olvidados, ayúdenme, queremos huir de aquí, los gobiernos no nos ayudan. Entonces, pues nosotros nos estamos, este, acercando. Mi esposa dice que es un privilegio estar en su presencia, porque es incomparable estar en ese santo lugar, ante sus pies para adorarlo, escuchando y contemplando su majestad. Esa es una canción, es un canto de la iglesia. Le voy a pedir a mi esposa que venga y la cante. Ella, ella le gusta cantar. Así es de que eso es lo que dice el 24:12. Fíjate, en el contexto dice, ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. Fíjense por qué Dios no escucha la oración de las personas que no caminan en sus caminos. No, porque eso es el por qué. Si ustedes léanlo, dice, bueno, por si se les olvide, no tienen tiempo, dice, a la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como un ladrón. El ojo del adúltero está aguardando de la noche, o sea, el adúltero, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas, o sea, los rateros, que de día para sí señalaron. No conocen a Dios, no conocen la luz. Aquí de la luz quiero recordarles que Dios es luz, mis queridos amigos, hermanos, y, y sobre todo aquellos que están engañados, que son los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios. Jesús es la luz, luz es Dios, la luz es Dios, porque ellos no entienden. Ellos piensan que, ay, pero ahí dice que si tú oras en el nombre de Jesús, Dios te va a oír. No se crea, amiguito. Si usted anda en maldad, aunque usted le pida en el nombre de Jesús, Dios el Padre no lo va a escuchar, porque es conforme a su voluntad, conforme al deseo de Dios. Si Dios le agrada su oración y usted se la pide en el nombre de Jesús, Dios lo va a atender. Pero si usted usa el nombre de Jesús en vano, créamelo, créamelo, no le va a ir bien. Así es de que, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Así es de que, por eso no los escucha Dios. Aquí está hablando que Dios, el por qué el Dios no escucha la oración, y mucho menos a los que se burlan de su palabra. Por eso no, los que no entienden. Ahora vamos a leer el Salmo 4, o sea, el 4:1, para que vean la manera de cómo debemos de conocer acerca de la oración. La oración, no conté los versículos, mañana se los digo. ¿Cuántos versículos hablan acerca de la oración? El Salmo 4:1 dice la oración, respóndeme cuando clamo. O sea, es una forma de expresarse, no de exigencia. Respóndeme, o sea, respóndeme, no, contéstame, no. Respóndeme cuando te hablo, Señor, o sea, en una actitud diferente. Respóndeme cuando te hablo, respóndeme cuando clamo a ti, Señor. Oh Dios de mi justicia. Y ya le cuenta, fíjate, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ahora ten misericordia de mí, oye mi oración, Señor. O sea, es una oración. El Señor oirá cuando yo a Él clamare, porque dice en el 2, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volverán mi honra en infamia?
¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? O sea, acércate a Dios en oración sin estas actitudes. Sepan pues, dice, sabed pues que el Señor ha escogido al piadoso para sí. Dios ha escogido al piadoso. Dios escoge a los hombres rectos, a los que son humildes, a los que se humillan. El Señor oirá cuando yo a Él clamare, porque el Señor va a oír. Así le decía David. El Señor oirá cuando el menesteroso, el que se humilla, clamare al Señor. Así es de que hay muchas cosas muy difíciles. Voy a regresar al Proverbio 15:29. Ya ven que estudiamos los proverbios. Voy a ir porque ya estudiamos y vean cómo se relacionan todas las cosas. Dice, el Señor está lejos de los impíos. Lejos es el Señor de los impíos. Pero Él oye la oración de los justos, los justificados por Cristo. Él oye la oración de los cristianos. De los impíos no. Oye, pero es que todos creemos en Dios. Todos creen en Dios, pero si son impíos, Dios no escucha la oración de esas personas. Y menos si son puro rezo. Palabras de hipócritas, eso no lo oye el Señor. Así es de que eso es lo que dice. Así es de que está el otro proverbio, el 28:9. Aquí lo apunté también acerca de lo que dice. El que aparta su oído para no oír la ley, el que aparta su oído, el que dice, no me interesa Dios, no me interesa el Evangelio, no me interesa ay, ¿de qué religión eres? No me interesa tu religión. Ah, tú tienes tu religión. Eres católico, eres testigo de Jehová, mormón, cristiano todavía, hasta cristiano, evangélico, cristiano pentecostal, cristiano de la luz del mundo, porque todos dicen que, que son cristianos. Yo nunca había oído hasta este año que los testigos de Jehová ya son cristianos. Ellos dicen que son cristianos y no creen en Jesús como Dios. ¿Cómo está eso? Yo dije, qué bárbaro. Así es de que dice, el que aparta su oído para no oír la ley, el consejo de Dios, los mandamientos, oír la reprensión que está escrita en todos los evangelios, de la gracia de Jesucristo, el evangelio, los mandamientos de Jesús. Su oración también es abominable, o sea, asquerosa. Aunque diga, ay Señor, te ruego. El Señor dice, es abominable tu oración, ni me interesa. Porque Dios conoce tu corazón y ve la hipocresía por religioso. Ahí que dicen, ay, es que, ¿de qué religión eres? No, 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 no. ¿Cómo está tu relación con Dios? Religioso y no ama a su semejante. Dice que ama a Dios y aborrece a su semejante, que está hecho a la imagen de Dios. O sea, ¿cómo se va a presentar delante del Señor? Hay que entrar a juicio. Así es la oración cuando entra a juicio. Y ponte a cuentas delante de Dios en la oración. Dile que te perdone. Así es de que está muy, muy tremendo todo esto. Vamos ahora con Jeremías. ¿Qué dice Jeremías? Luego dice, la Biblia, ay, tu Biblia no es verdadera. Entonces, ¿qué es? A ver, aquí tengo Jeremías 7:16. Dice, aquí le dice Dios. Fíjense cómo le dice Dios. Bueno, desde el 15. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos y a toda la generación de Efraín. Dios dice que los echa de su presencia. No quiero saber nada de ustedes. Tú pues, Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. O sea, Dios se indigna. Y Dios nos manda a veces que no oremos por cierta clase de personas, porque Dios los ha desechado. Aunque usted no lo crea, así como dicen. Y luego está para confirmar en el 11.
en el 11:14, porque sigue, si tú lees Jeremías, los hombres hablaban con Dios y buscaban a Dios de su manera, pero Dios estaba molesto con su pueblo, porque en el 11 habla del pacto violado, violaron su pacto. O sea, que tenían con el Señor. 11:14 dice, le vuelve a decir a Jeremías, tú pues, dice, miren, desde el 3 dice, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. O sea, ellos oraban a los dioses paganos. Ahora todas aquellas gentes que le oran a las estatuas, que a las virgencitas y no sé qué tanto mono le oran, que al San Judas y a todos esos, imagínense, es abominable la oración de esas personas a Dios. Y por tanto le dice Dios, le dice a Jeremías, o sea, vean, porque yo no oiré en el día de su aflicción cuando clamen a mí. Yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Dios no va a escuchar el día que estén llorando, como si nos fuéramos a Apocalipsis. Clamarán y no oirán. ¿Por qué? Porque no obedecieron al Señor. Ya casi termino, voy a leerles Lamentaciones 3:8. Me pareció el libro de las Lamentaciones de Jeremías son endechas que, que pues son muy tristes por la condición en que el hombre queda ante Dios. Vamos a ver qué dice Jeremías 3:8. Fíjense, está diciendo, dice, me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Han hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo. Burla de ellos todos los días. Fíjense, Jeremías está hablando. Cuando él fue prisionero, cuando lo metieron en la cisterna y él lamentaba la condición del pueblo y vean lo que dicen. Por culpa del pueblo, Dios me trató así. Es impresionante. ¿Cómo Dios te puede tratar a ti por culpa de otros? Porque Dios se complace como si tú fueras, bueno, eres un cristiano. Sabes que cristiano quiere decir pequeño Cristo. Y que Cristo recibió la ira del Padre. Y por medio de ti vas a llevar salvación. Dios te trata igual que a su hijo. Esto es increíble. Que como los cristianos no entendamos que Dios nos trata igual que a su hijo. Cuando su hijo moría en una cruz, él descargó su ira. Ahora nosotros, ¿quieres parecerte a Cristo? Esto es maravilloso. No, hay cosas que nosotros no comprendemos y cuando Dios nos las revela las queremos comprender de una manera muy. ¿Cómo crees, hermano? ¿Por qué dices eso? Ahí está escrito. Sí, a lo mejor es el fontanero, porque vamos a arreglar. No, ya terminamos.
Muchas gracias amigos, Dios los bendiga, los quiero mucho, estudien, vamos a poner al ratito este video, hasta aquí llegamos, ya es bien tarde, ya sonó la alarma y estamos esperando. Gracias.